Cuando dispararon a Alex Preddy, sus manos estaban en el suelo, no tenía armas. La patrulla fronteriza no debió estar allí. La patrulla fronteriza debería estar patrullando la frontera. Siento que nuestra administración quería este tipo de escalada. No creo que Rene Good mereciera morir. A veces sentimos que esperan a que uno de nosotros sea asesinado. ¿Qué pensaste sobre el tiroteo de Alex Preddy? Ese también fue particularmente traumático. ¿Era Ray buena? ¿Criminal? No. ¿Actuaba como tal? Sí. ¿Qué opinas sobre el término is? Trato de no tomarlo de manera personal. Al diablo su homofobia, su racismo y su transfobia. Su xenofobia, que todos se vayan al diablo, que se jodan sus familias y sus hijos, malditos. Eso es todo. No puedo dormir tranquilo debido a ustedes. Siento que hemos estado en el bolsillo de la administración, haciendo su voluntad y atrapando a tantas personas. Como sea posible. Nos han etiquetado erróneamente como nazis, homófobos, como racistas en las fuerzas del orden. Eso simplemente no es cierto. Hacen lo mismo que la Gestapo en el régimen nazi. Nosotros no somos oficiales de deportación, no somos quienes salen a capturar personas, reunirlas y deportarlas. Eso no es a lo que nos dedicamos. Hay violencia innecesaria desde que empezaron las oleadas metropolitanas, y HSI tuvo que apoyar investigaciones sobre ataques a oficiales donde no hubo tal ataque, y ellos fueron quienes empezaron. ¿Crees que el público tiene un malentendido fundamental sobre lo que es ICE en realidad? Eso creo. La explotación infantil es una parte enorme de nuestro trabajo. Están secuestrando niños, comprando y vendiendo niños, conduciendo funcionarios, matando personas, todo con el propósito de explotar a menores de edad. Internet ha abierto muchas puertas al mundo. Ver la misión Artemis en vivo fue lo más increíble que he visto. Saber que puedes conectarte a Internet y encontrarte con un niño y ellos es terrible. Desde que Trump llegó al poder ha habido 33% menos horas de agentes persiguiendo depredadores infantiles que antes. Ha habido casos de explotación infantil que básicamente han sido desechados. Como consecuencia de mover al personal de HSI a lugares como Minneapolis para aplicar las leyes de inmigración. Sin duda ha habido pistas que se han quedado sin investigar o se cerraron antes de tiempo porque no tenemos el personal ni la prioridad para enfocarnos en ellas. La aplicación de leyes migratorias y ahora nuestra aplicación penal. Todo se ha fusionado. Eso hace que nuestro trabajo sea mucho más complicado. Siento que mi propósito ha sido destruido. No me cabe duda de que los estadounidenses han perdido la fe en nosotros. Yo perdí la fe en nosotros. Fuiste despedido de ICE por algo que comentaste sobre Israel. ¿Cómo fue todo ese proceso? No tuve derecho a réplica. No me preguntaron mi versión de la broma. Simplemente me despidieron por mala conducta, lo cual me parece extraño porque al ser policía de otras agencias, normalmente Asuntos Internos debe tomarte declaración, te despidan o no. ¿Crees que la raza jugó un papel en que te despidieran y te señalaran? Estoy muy seguro porque he visto a otros oficiales cometer faltas graves, decir cosas indebidas frente a la cámara y no los despidieron ni los sancionaron. La carta de despido cita: supe que mi chica era la indicada cuando dijo que odiaba a los judíos en Israel. Sí, ¿así que nunca enviaste nada remotamente? No, ese fue otro oficial que dijo eso. ¿Qué tal, amigos? Aquí Andrew Callahan de Channel 5 News. Tenemos una noticia muy importante hoy. Han pasado oficialmente unos 4 meses desde que concluyó la operación Metro Surge en Minneapolis, Minnesota. Durante el operativo, cerca de 4,000 personas fueron detenidas y 2 fueron asesinadas por agentes del DHS, la Patrulla Fronteriza o ICE. Es probable que Metro Surge se realizara para cumplir la promesa de campaña de Trump sobre deportaciones masivas y para complacer a sus donantes en Core Civic y Geo Groups, quienes están obteniendo ganancias astronómicas en este momento gracias a contratos de detención privada y tienen un gran interés en llenar tantas camas como sea posible en todo momento. Con lo rápido que van las noticias, la operación parece historia antigua. Si recuerdas, el pasado febrero estábamos en la línea de una yarda de un momento watershed de Epstein que amenazaba con exponer el funcionamiento interno de un círculo de élite de multimillonarios pedófilos en la misma cima, que muchos dicen controlan medios y políticos con chantajes. Pero Rene Good y Alex Preddy murieron. La operación Metro Surge terminó. Pero luego tuvimos la guerra en Irán, el secuestro del presidente Maduro en Venezuela, quizás la próxima invasión de Cuba, la nueva temporada de Euphoria y una serie interminable de temas de guerra cultural sin sentido añadidos por la prensa convencional para mantenernos divididos, distraídos, dóciles y ahogados en basura. Pero lo que ocurrió en Metro Surge es importante. Representa un desperdicio enorme de dinero de los contribuyentes y de recursos federales. Minneapolis no está mejor que antes de Metro Surge. De hecho, se encuentra en una situación peor. Las maniobras del DHS en Minnesota durante el invierno le costaron a la ciudad de Minneapolis unos $200 millones en pérdidas, 5 millones en horas extras policiales, 81 millones en ingresos perdidos para negocios y trabajadores perdieron 47 millones en salarios.
Para recordar, así estaba la escena 2 días después del asesinato de Brinne Good. Si tienes miedo de salir, ¿qué esperas que pase después? Los ciudadanos estadounidenses están siendo asesinados en la calle. Esta administración no está siguiendo las órdenes judiciales. Están expulsando ciudadanos del país. ¿Esperas a que vengan a tocar a tu puerta como dijo J.D. Vance? Las escuelas públicas de Minneapolis cancelaron clases por 2 días. El sindicato docente dice que esto pasa tras la visita de ICE a una escuela en Minneapolis. ¿Qué más esperas, carajo? Durante la operación, varios periodistas hicieron entrevistas geniales captando la pasión de los manifestantes. En la derecha, altos funcionarios también ladraban y hacían mucho ruido, especialmente Kristi Noem. Saludos a Brian, Bimbo está al mando. Pero una perspectiva que se omite por completo es la de los propios agentes de ICE. Por lo que sé, la entrevista de hoy con 3 agentes diferentes es la primera ocasión en que agentes de ICE que operan enmascarados se ponen frente a la cámara para hablar desde que terminó la operación. Debo mencionar que estas entrevistas se lograron únicamente gracias a la asistencia de nuestro amigo Carl, a quien verán en un momento. Ahora, antes de proceder, quiero aclarar un punto importante. No existe algo llamado agente de ICE. Bajo el Departamento de Seguridad Nacional hay muchas agencias. ICE, Inmigración y Control de Aduanas, se compone de operaciones de ejecución y remoción, ERO. ICE se compone de ERO, lo cual significa operaciones de ejecución y remoción. Se encargan de la parte de inmigración y detención dentro de nuestra agencia. Y luego ICE también se compone de HSI, que es Investigaciones de Seguridad Nacional. Entonces, ¿para qué departamento trabajas exactamente? Soy de Investigaciones de Seguridad Nacional. ¿Qué hacen? Tenemos un amplio rango de leyes federales que investigamos. Somos el brazo investigativo bajo el DHS. ERO es responsable de la ejecución y la remoción. Trabajan mucho con otros países cuando se emiten notificaciones rojas y hay que encontrar fugitivos que no tienen estatus. Cosas así. HSI ha manejado muchos casos muy famosos en los últimos 2 años. El caso de Sean Collins fue bastante famoso. HSI también ha estado involucrado en el caso del Chapo y actualmente en el caso del presidente Maduro de Venezuela. ¿Cómo fue el diálogo en HSI tras publicar los archivos redactados? Como agentes de la ley, queremos creer que las personas que investigaban eso miraron ese material e hicieron lo que pudieron. Si no lo creo, no sé qué hacer. ¿Documento? Debe ser un sentimiento muy extraño. Trabajas para el gobierno y luego ves que el gobierno libera estos archivos que guardaron durante años, los cuales parecen implicar a muchas personas poderosas y conectadas en casos de pedofilia, que es justo lo que combatías, entre otras cosas. ¿Te sentiste traicionado? Un poco. No me sorprende. No es la primera vez que oigo que en Hollywood o la música son como niños. Lo de comer niños fue horrible. Me dieron ganas de vomitar. Sí, me siento traicionado. ¿Por qué nos aferramos a esto? ¿Por qué lo ocultamos? Como dije, estas entrevistas fueron posibles gracias a mi amigo Carl. ¿Quieren conocer a Carl? Tengo noticias increíbles. Aquí lo tienen. Me llamo Carl y soy periodista de investigación. En Wired me han apodado el susurrador de ICE. No me puse ese nombre, pero he estado entrevistando a agentes de ICE durante los últimos 2 meses seguidos. ¿Cómo lograste contacto cercano con agentes de ICE? No creo hacer nada especial más que ofrecer una voz de neutralidad, pero más importante, simplemente escucharé. Mis preguntas son para mantenerlos hablando. Ese es todo mi objetivo. No los ataco con trampas ni intento probar un punto. Y he recibido mucho odio por ello. Una cantidad enorme de odio solo por entrevistarlos. ¿Qué dice la gente? Que no debería darles plataforma, lo cual me parece una completa estupidez. Muchas críticas por decir que debo exponer a esta gente, que debo exponer a estos agentes, que son monstruos, pero además he recibido mucho apoyo. Recibo mensajes de gente que odia a ICE. Soy muy anti-ICE, pero estas entrevistas son reveladoras. ¿Cuál es el riesgo? Para los agentes que participan en este caso, el riesgo de seguridad es que si hablan con los medios, básicamente pueden ser despedidos. Eso es todo. Hay riesgo para nosotros. Mantener el anonimato los protege a ellos y a nosotros. Así que si algún grupo de locos pide su información, nosotros no la tenemos. Espero que cada uno de esos oficiales de ICE sin ley
sea expuesto uno por uno y reciban la vergüenza pública que merecen. Hago todas mis entrevistas a través de una aplicación de mensajes cifrada llamada Signal, que espero que puedan poner mi información. Sigan enviándome mensajes. Estará en pantalla. Es una aplicación con cifrado de extremo a extremo. Desde ahí, las entrevistas pasan a otra aplicación también cifrada, pero que no es una empresa estadounidense. Por lo tanto, no hay manera de que una orden judicial o una citación de Estados Unidos pueda acceder a ese canal. Así que esa es mi doble capa de seguridad. Solo cómo hago contacto y cómo hago entrevistas. ¿Qué nos puedes decir sobre nuestro primer entrevistado? Así que nuestro primer entrevistado es un agente de HSI. Pandillas, drogas, armas de fuego, tráfico humano, contrabando humano, derechos de propiedad intelectual, el logo en las películas antes cuando veíamos DVHS, cómo no copiar, ese tipo de cosas. O es robo de antigüedades, ya sabes, repatriar arte robado de saqueadores de tumbas o ya sabes, de vuelta a su país de origen. Existe una gran variedad de temas que podemos investigar bajo HSI. El segundo también es HSI. Esta entrevista es algo sensible, pero este agente también combate el tráfico infantil, entre otras cosas, de una manera más práctica. No somos oficiales de deportación que salen y agarran a la gente, los reúnen y luego los deportan. Esa no es nuestra función principal. No hacemos eso desde enero, febrero del año pasado. Eso es lo que la agencia nos exige y ha detenido nuestras investigaciones. Harás la segunda entrevista porque tienes buena relación con él. Sí, llevo mucho tiempo construyendo una relación con todos estos agentes. Dediqué cientos de horas a construir y mantener esta confianza. ¿Usarás traje marrón? Haré lo que sea. Necesitas consistencia estética. Haré lo que haga falta. Tengo una corbata extra para ti. ¿Crees que HSI y Aero deberían separarse? Sí. En un momento dado hubo un gran impulso para separar a Aero y HSI. Antes Aero era DRO, Operaciones de Detención y Expulsión. Y HSI se llamaba OI, que es la Oficina de Investigaciones. Eso se dividió en lo que conocemos ahora como Aero y HSI. Muchos gerentes y muchas personas en Washington DC presionaban para separar completamente a esas dos agencias y había un gran impulso para lograrlo. Y luego, de repente, todo se vino abajo cuando nosotros, como HSI, nos fusionamos de nuevo con Aero para detener a inmigrantes ilegales que trabajaban en jardinería o restaurantes. El arresto se hizo viral. Muestra al hombre de 48 años inmovilizado y golpeado antes de ser puesto bajo custodia. Las autoridades dicen que Barranco agredió a agentes federales con un cortacésped, pero nunca se presentó tal cargo. ¿Crees que la operación Metro Surge fue una mala imagen? Definitivamente una mala imagen. No es nuevo que las ciudades y estados santuario tengan un tipo diferente de problema de criminalidad. Esa no es información nueva. Aprendemos a trabajar en esas áreas. Luego tenemos sistemas establecidos con nuestras agencias asociadas para hacer que las cosas sucedan. Y creo que Metro Surge probablemente destruyó por sí solo muchas de esas relaciones en estas ciudades y estados santuario y nos ha preparado para probablemente otra década de intentar reconstruir esa relación. ¿Qué errores se cometieron? Quizás ir muy duro y rápido. Hay problemas que deben resolverse, pero no puedes entrar como una bola de demolición y cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos. Tiene que haber un consenso entre el liderazgo y cierta consideración por la primera línea, los que hacen el trabajo. ¿Cómo te sentiste con el asesinato de Ringgood? Me enfermó. Sé que lo han oído antes, que a veces sentimos que esperan a que nos disparen. Como ejemplo, otra persona que no merecía morir. Entonces, ¿sientes que los agentes involucrados en esa situación hicieron lo incorrecto? Estamos sujetos a alguna jurisprudencia que determina cuándo los usos de la fuerza son correctos o incorrectos u objetivamente razonables. Aunque no estoy en condiciones de hacer esa determinación para cada uno de los agentes involucrados, definitivamente me parece incorrecto. ¿Cómo impactaron incidentes como ese en la moral dentro de ICE? También hay cierta división entre las fuerzas del orden en general con esos. Todos tienen opiniones, que estuvo bien o mal, que debió hacer esto o aquello. Somos humanos, tenemos divisiones entre nosotros. Y creo que ambos llegaron en un momento en el que ya estábamos en una moral tan baja situación. Hay algo de compasión entre todos nosotros.
Todos estamos en una situación donde trabajábamos 6 o 7 días a la semana, turnos de 12 horas, sin voz en cuanto trabajamos. Incluso quienes no son policías entienden que al presionarte tanto, la toma de decisiones empeora. Las emociones se intensifican. Creo que simplemente ilustró y empeoró el estado en el que ya estábamos. Mencionaste un par de veces los objetivos políticos de la administración Trump al desplegar a todos estos agentes y empleados federales en Minneapolis al mismo tiempo. ¿Por qué crees que la administración Trump hizo eso? No fueron reservados sobre sus plataformas antes de las elecciones. La plataforma republicana promete iniciar la mayor operación de deportación en la historia de nuestro país. Cuando estaban en campaña, él fue muy claro. Creo que cuando la gente entra pidiendo asilo o intenta obtener audiencias, esperan 7 años por una audiencia. ¿Crees que aumentar los jueces? En las cortes de inmigración sería genial. Agilizar el proceso de asilo habría evitado la situación y... Creo que serían buenos planes. Creo que nuestra administración simplemente no está pensando en la mejor manera de abordar el problema y solo está lanzando recursos en lugares particulares y dejándonos en ridículo. ¿Crees que el espectáculo de la operación Metro Surge fue lo que causó la pérdida de confianza pública? Sí. La patrulla fronteriza está al frente. No creo que saliera bien. ¿No te gusta Bobino? Es una figura decorativa. No lo conozco, no. Simplemente la forma en que opera la patrulla fronteriza es casi como la de un vigilante. Se siente sin ley, se siente agresivo, se siente innecesario. Entonces sientes que la patrulla fronteriza de CBP... Los chicos de la patrulla fronteriza, que básicamente fueron nombrados como agentes de ICE en Minneapolis, estaban totalmente fuera de lugar. Sí, el hecho de que muchos agentes de la patrulla fronteriza de CBP estén trabajando en estas zonas fronterizas donde tienen que hacer como capturas rápidas de personas que han cruzado la frontera inmediatamente. ¿Crees que eso influyó en cómo se comportaron en Minneapolis? Sí. Afecta a Minneapolis en la imagen porque están operando como si cualquiera que parezca que pudo haber cruzado la frontera o no vino de aquí estuviera aquí. Ilegalmente, porque a eso están acostumbrados. O como en Los Ángeles, donde simplemente atrapan a la gente en la calle, ya sabes, tratando de limpiar un estacionamiento de Home Depot para todas las personas que esperan trabajo. ¿Por qué hacer eso? Esas no son las personas que queremos. Simplemente asumen que cualquiera que no sea blanco cruzó la frontera en algún momento y que vienen de una zona donde todos los que cruzan lo hacían de manera ilegal. Así que no sé si están bien educados sobre las leyes. No sé si están bien guiados por sus líderes sobre cómo manejar encuentros con personas. Por ejemplo, ¿qué es un encuentro consensual? Que no lo es, sí. O sea, simplemente lo trataron como la frontera y no es así. No puedes ver a alguien en la calle y asumir que por estar en un barrio hispano está ilegal. Según nuestra tercera fuente denunciante de ICE, este tipo de racismo también es endémico dentro de HSI mismo, no solo entre agentes de la patrulla fronteriza en Minneapolis, Los Ángeles y otros sitios. Recuerdo que al entrar a ICE, mi supervisor me dijo que hemos tenido compañeros detenidos por otros oficiales, ya fueran policías locales u otros agentes de ICE, asumiendo que son detenidos por su aspecto, así que me dijo que me quedara cerca si iba al sur profundo o a esos sitios raros. Instalaciones. Entonces, eres hispano y nativo americano. ¿Podrías hablarnos un poco sobre el racismo que sufriste? ¿Sobre la discriminación? Malditos lugares. Ocurrió cuando visitaba la oficina de Charlotte, que no era mi oficina principal. Yo era el único oficial en el que la gente se enfocaba para hacer bromas o comentarios al azar. Tuve un recluta que se me acercó y me dijo, oye, apuesto a que podría vencerte en Jiu-Jitsu. Y otro oficial blanco me señaló directamente diciendo, oye, pon a ese moreno con los otros detenidos. Literalmente me giré y lo miré y simplemente levanté mi sudadera para mostrar mis credenciales, mi identificación como, oye, no soy un detenido. Y ahí fue cuando me di cuenta, oh, estos tipos tienen algo contra las personas de color. O al menos algunos de sus miembros del personal lo tienen. Pese a callar estos incidentes ante recursos humanos, este oficial fue despedido poco después por un supuesto comentario antisemita que dice nunca haber hecho a otro oficial durante una operación de ERO. Como dije, nadie me llamó, no me preguntaron nada, nadie me dijo que alguien me acusaba de decir eso. Un día me llamaron y me dijeron que estaba despedido por mala conducta, dándome una carta sin nombres y una cita vaga. Sí, ¿qué decía? Algo como, supe que era la indicada cuando dijo que odiaba a los judíos en Israel. La carta de despido dice, supe que mi chica era la indicada cuando dijo que odiaba a los judíos en Israel. Sí,
Así que nunca enviaste nada remotamente. No, fue otro oficial. En ese momento, durante el transporte, estuvo fuera de lugar. Estábamos todos en una camioneta. Todos hablaban. Yo estaba callado en el medio, pero nadie dijo nada cuando el tipo lo soltó, así que siguieron adelante para cumplir el objetivo. Pese a esto, fue reportado y despedido de inmediato. ¿Les pasó algo? No sé si despidieron a ese recluta, ni me dijeron nada sobre otros oficiales bajo medidas disciplinarias, ni me preguntaron mi versión, como si escuché a alguien más en mala conducta. No me leyeron mis derechos, no me preguntaron mi versión, solo dijeron que estaba despedido por mala conducta. ¿Estás tomando alguna acción legal? Estoy siguiendo ahora mismo una demanda de EEO, que lamentablemente, como asunto legal, puede tomar en el mejor de los casos 1 año, a veces más, porque el gobierno contrata a terceros para investigar eso. Y tengo un abogado en espera, y el abogado dice, espera los resultados del ROI antes de seguir esto completamente en la corte, porque cuesta dinero. Así que ahí es donde estoy ahora mismo. La mayoría no sabe que la patrulla fronteriza es más del 50% hispana. ICE es un 30% hispana, y casi la mitad no es blanca. ¿Por qué crees que tantos hispanos deciden tomar trabajos en la aplicación de la ley de inmigración? Creo que tiene mucho que ver con las comunidades que crecen en las fronteras y ven los problemas, y luego para las personas que no estaban en las fronteras, las familias en México afectadas por crímenes del cartel. Así que muchas personas típicamente de esas comunidades se unen a la policía con intenciones nobles de quiero que mi comunidad sea mejor, no quiero solo decirlo, quiero ser parte de ese cambio. Cuando estos jóvenes llegan a las agencias, intentan cambiar las cosas para mejor. ¿Qué crees que ven en estas comunidades que los hace alistarse o unirse en esas comunidades? Ves mucho cartel cruzar la frontera, como hay mucho cartel y narcoterroristas que están en los Estados Unidos que operan con él. Ven a gente de la comunidad ser secuestrada, ven a gente ser asesinada. Tienen familias que son asesinadas, acosadas o en el extranjero por miembros del cartel. Como se ven directamente afectados por ello o simplemente lo ven, dicen, quiero proteger a la gente e ir tras estos muy hombres malos que creen que pueden salirse con la suya. ¿Qué tal, chicos? Como seguro saben, en el episodio de hoy hablamos con agentes de ICE y DHS sobre los matices y divisiones dentro de la propia organización. Pero ¿qué hay de las noticias de ICE? Más específicamente, ¿cómo cubren los medios de comunicación las operaciones modernas de ICE en mayo de 2026? ¿A dónde debería ir para averiguar esto? Quizás un agregador de noticias genial llamado Ground News, que voy a abrir ahora mismo en mi teléfono. Y estoy escribiendo la frase agente de ICE, donde encontré esta historia. Un agente en Minnesota, Gregory Donald Morgan, hijo, fue acusado de 2 cargos de agresión en 2º grado, después de que los fiscales afirmaran que sacó su arma de reglamento contra civiles durante un incidente de furia al volante en la autopista. Como dicen, sacó el arma contra un civil. Esta historia tiene 189 fuentes. Con esta herramienta de sesgos de Ground News, puedes ver la inclinación política de las fuentes aquí. Se puede sentir realmente el poder del lenguaje al ver cómo se describe el incidente ante su audiencia objetivo. Por ejemplo, el público de izquierda usa términos como acusado criminalmente al describir al autor. Luego, por supuesto, la cobertura de derecha se enfoca en el fiscal del caso, calificándolo como un actor de extrema izquierda y de Estado demócrata. ¿Cómo impacta ese sesgo en los titulares principales que algunas audiencias de televisión por cable consideran neutrales? Naturalmente, en Ground News aquí, me desplazo hacia abajo para ver lo que Fox News tiene que decir. Dice, fiscal de Minnesota acusa a agente de ICE, mientras el caso de Savannah Hernández sigue sin cargos. Savannah Hernández no tiene relación con ese incidente de tráfico. Un reencuadre muy conveniente que mantiene todo en la cámara de eco política de 2 partidos mientras priva a la audiencia de Fox News de información clave. Esa es la historia de Fox, y algunos sabemos por qué, pero si tú no, ve al panel de factualidad y propiedad en Ground News y verás quién es dueño de Fox News. Y listo, Ground News, lo has descubierto. Muy bien, vamos a leer un titular de un medio de izquierda llamado Slate. ¿Por qué los cargos contra un agente de ICE en Minneapolis podrían ser un punto de inflexión? Y finalmente, Reuters. En Reuters dice, fiscales de un condado de Minnesota acusan a un agente de ICE de agresión. Eso es todo. Análisis clínico directo, sin giros, los hechos tal como son. Reuters. Así que ahora hemos visto 3 versiones de la misma historia que honestamente contienen información valiosa y te permiten, consumidor de noticias, tener una visión más completa de esta historia. Ground News presenta todo el panorama de una vez. Quién lo cubre, cómo lo enmarcan, qué calificación de veracidad tiene el medio y quién es su dueño. Uso esto a diario y es perfecto para el Canal 5 porque nuestras misiones se alinean. Y adivina qué,
tú también puedes ser como yo. Si te suscribes ahora mismo, usando mi enlace, ground.news.channel5, que está disponible en la caja de descripción y en el comentario fijado de este video, o simplemente escanea el código QR que ves en pantalla ahora mismo, obtendrás un 40% de descuento en el plan Unlimited Advantage, el mejor plan que ofrece Ground News, reduciendo el costo a menos de $5 al mes. Pero creo que a estas alturas ya sabes qué hacer. De todos modos, volviendo a las motivaciones de Trump para sus redadas iniciales en Los Ángeles, meses antes de la búsqueda del metro de Minneapolis, ¿sientes que fue cruel? Definitivamente. ¿Qué motivó esa crueldad? Oh, sí. Se sintió mezquino entre Trump y Newsom. Por otro lado, ¿cuál crees que era la queja de Trump sobre Minneapolis y los disturbios? ¿Nick dejó en ridículo a él o a la policía al exponer todo ese fraude? Y probablemente solo vio a Tim Walz, su oponente, otra tontería mezquina. Y mira el desastre en el que estás metido. Voy a limpiarlo. Se siente muy mezquino. No veo motivos justos. ¿Crees que la presión pública de manifestantes y medios terminó con el aumento del metro? Probablemente. Pensaría que algunos líderes sintieron la presión e hicieron que los superiores la redujeran. Tuvimos gran éxito con esta operación. Y dejamos Minnesota más segura. Así que los objetivos de la protesta fueron efectivos. Generalmente no siento que las protestas hagan mucho, pero creo que la visibilidad de todo eso definitivamente ayudó a que las cosas avanzaran. Algo importante a tener en cuenta es que la inmigración y su política tienen muchos matices. No es blanco o negro, y la gente necesita encontrar una especie de punto medio, porque debes tener un enfoque clave en la seguridad de la comunidad y cómo dejas salir a la gente de este país. Pero no puedes dejar que los estándares bajen y ver oficiales usando fuerza excesiva sin entender el protocolo. ¿Era Renee Good criminal? No. ¿Actuaba como idiota? Sí. ¿Bloqueaba la calle? ¿Provocaba a la policía? ¿Les impedía trabajar? Claro. ¿Debió ir a la cárcel? Claro. ¿Debió ser sacada del auto y golpeada brutalmente? Claro. Pero hay muchas formas de resolver eso y ella pudo ser tratada de forma distinta. Y todos en esa fila de vehículos que obstaculizaban el trabajo de ICE ese día pudieron ser tratados de forma distinta. Eso depende de la experiencia, el entrenamiento y el liderazgo, y no hubo liderazgo. En el tiroteo de Renee Good, un oficial se encontró en la misma situación exacta, el mismo predicamento, y no solo fue golpeado, fue arrastrado por un vehículo, y ahora en el tiroteo de Renee Good, está en la misma posición. Si ese oficial fue golpeado y arrastrado por un auto, pasó por un evento traumático, ¿por qué estaba allí en Minneapolis en la parte más caliente del país? Porque la agencia necesitaba números y estaba enviando a todos. No debería haber estado en la calle. Debería haber estado haciendo otra cosa. Sí, escuchaste bien. El oficial que mató a Renee Good estaba en la misma situación un año antes, haciendo una parada de tráfico tras la cual fue arrastrado por un auto y terminó en el hospital. Luego volvió a la calle para cumplir una cuota y le costó la vida a un ciudadano estadounidense. Para nuestros entrevistados, esto no solo erosiona la confianza pública, amenaza el financiamiento futuro de HSI, a la que todos se unen para combatir la trata de personas o niños de alguna forma. Al crecer, pude ver a personas afectadas por la trata de personas y la destrucción que causa en sus vidas, cuánto tiempo toma volver a la normalidad. Creo que la gente no ve el lado oscuro hasta que lo ve, y entonces ellos están diablos, ¿verdad? Bueno, para los que no saben, ¿qué tan vasta es la industria de la explotación de menores? hay miles de reportes cibernéticos al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, miles al mes. Puede ser algo tan simple como compartir pornografía infantil. Puede ser algo como chatear con un menor, o algo tan grande que la policía deba actuar de inmediato. Antes del COVID, antes de que todos hicieran todo en línea, no era tan significativo. No significa que el crimen no fuera frecuente. Simplemente cambió de forma drástica a esta plataforma digital durante el COVID. La gente no sabe que cada vez que un niño usa un dispositivo sin supervisión, van a ser contactados por alguien con fines nefastos. Y con suerte hemos tenido esas conversaciones con nuestros hijos y saben cómo manejar el peligro de los extraños en línea. Y luego está, ya sabes, el aspecto de personas que conocemos, la mayoría de los secuestros de niños. Ya sabes, los abusos físicos son adultos, conocidos.
Al hablar con agentes, el énfasis en la escala de la industria de explotación infantil es constante, por eso muchos están desilusionados con la administración Trump. Como dije en la intro de esta pieza, una demanda reveló que Trump desviando personal de HSI a deportaciones de ERO resultó en un 33% menos de horas de ICE en casos de explotación infantil. Además, las acusaciones bajaron un 28%, los rescates de niños un 17%, y el Departamento de Justicia recortó fondos y recursos para la policía que investiga y procesa delitos sexuales contra niños. ¿Cómo está la moral en HSI? Nos sentimos un poco derrotados, decepcionados, frustrados, como si perdiéramos el tiempo. Sabes, casi toda mi carrera, la ley de inmigración era una herramienta que se usaba para eliminar a personas involucradas en crímenes donde no había otra forma de atraparlas. Era una herramienta, un recurso, algo que se usaba. No era el enfoque de la investigación. El enfoque eran los cargos criminales, delitos federales, tiempo en cárcel, salvar a las víctimas. Y ahora, desde 2025 en adelante, esa es la misión. La misión es atrapar a tantas personas como sea posible por violaciones de inmigración. HSI estuvo en el procesamiento. Entonces, es simplemente la cosa más oscura que he escuchado o leído en toda mi vida. Entonces me preguntaba, en este empleo, ¿has visto cosas que te han costado superar? Absolutamente. El TPT secundario es real. Tengo un caso particular, un video particular que vive sin pagar alquiler en mi cabeza que a veces, ya sabes, será activado. Soy emocionalmente incapaz de seguir con la tarea. Cuando dijiste el video que te molestó, ¿era pornografía infantil? Sí. Caso de pornografía infantil, video de niños. Es una cosa investigar a los criminales, pero en realidad tienes que revisar probablemente horas de este contenido. Acumulativamente, ¿cuánto abuso infantil? ¿Qué material crees que has visto? Personalmente diría que millones. Hay recursos para nosotros como investigadores, apoyo de salud mental, pero es insuficiente para el daño que hace este trabajo. Porque Jared Fogle, el portavoz de Subway, está listo para ser liberado este año. Fue condenado por poseer y distribuir pornografía infantil. Él era muy famoso e influyente, y ahora saldrá libre. Las probabilidades de que regrese a ver y distribuir imágenes de explotación infantil son bastante altas. La tasa de reincidencia de estos depredadores de menores y de quienes consumen este tipo de material es bastante alta y siempre los volvemos a ver. ¿Piensas que personas como esa pueden ser rehabilitadas? No. No creo. Lo mejor es que sean controlados. ¿Existen videojuegos multijugador o redes sociales en particular que los depredadores prefieran usar? Si están ahí, los usarán. Obviamente, mientras menos monitoreo exista, más los usarán. Roblox siendo uno enorme, Discord, Facebook, Instagram, Snapchat, todas esas redes sociales son un lugar arriesgado, y a menudo intentan desviar conversaciones a plataformas cifradas como Signal, Kik, WhatsApp, cosas así. Si ves eso en el teléfono de un niño, es una señal de alerta. ¿Cuál es el proceso de acercamiento? Depende. Si es, digamos, un adolescente varón, a menudo crearán perfiles que parecen ser una mujer linda, de edad de escuela secundaria, entablar una relación, aprovecharse de sus hormonas adolescentes y lograr que envíen algo inapropiado. Tal vez la intención es solo sextorsión. Buscan dinero, no necesariamente pornografía infantil. Pero luego tienes a los que vienen tras las mujeres que van a hablar de su necesidad de validación, decirles que son hermosas o comenzar una relación de esa manera. Pero con todos los agresores, ya sabes, el acoso es lo que ocurre, es lo mismo. Cualquier cosa a la que el niño responda y considere su moneda, eso es lo que usará. Por ejemplo, en Roblox ofrecen Robux. Mencionaste la sextorsión. ¿Qué significa y cómo funciona?
La sextorsión consiste en solicitar imágenes sexuales con el fin de amenazar con difundirlas si no se realiza un pago. Como cualquier extorsión, dame el dinero del almuerzo o te golpearé. Consiguen que envíen una foto, video o transmisión en vivo, lo graban y luego amenazan con enviarlo a sus familias y amigos, a la prensa y a la policía. En esta era de nueva tecnología e inteligencia artificial, con 100 aplicaciones nuevas saliendo en nuestros dispositivos cada día, nos hace muy difícil combatir a estos depredadores. Creo que falta dinero para investigar la explotación infantil. Si aumentara la financiación nacional para estos casos, se vería una reducción importante en la cantidad de material de abuso sexual infantil y un aumento en personas detenidas, enjuiciadas y enviadas a prisión por realizar este tipo de crímenes. ¿Puedes explicar qué es el material de abuso sexual infantil para quien no lo sepa y por qué combatirlo frente a los narcóticos es un juego tan diferente? El material de abuso sexual infantil es un tema muy delicado, mucho más que combatir el narcotráfico. Se sabe que Estados Unidos es el principal consumidor de narcóticos y sustancias ilegales y perdemos cientos de miles de ciudadanos cada año debido a sobredosis. Uno de los grandes problemas que intentamos combatir ahora es el fentanilo. En cambio, el material de abuso sexual infantil involucra a niños pequeños que no tienen relaciones sexuales voluntarias con adultos. No se están quitando la ropa ni masturbándose de forma voluntaria. Con 6 años. No saben qué hacen. Tienen miedo. Son obligados a hacer estas cosas. Son las verdaderas víctimas. Despiertan en manos de un traficante y son explotados. Y son violados. Antes de que esto fuera viral en redes, podías verlo en programas como Dance Moms o Cheer Moms, con niñas pequeñas bailando y haciendo porrismo, y las madres en toda la televisión nacional. Todos los jueves puedes sintonizar Dance Moms o Cheer Moms y ver a una niña de 8 años haciendo splits en televisión nacional. Y lleva ropa extremadamente ajustada, y a estos padres no les importa. Piensan que es genial explotar a sus hijos por dinero o fama. Pero puedes ver cómo esto ya es explotación infantil. Esa madre tiene la misma mentalidad. Piensa que su hija está bien y que no hace nada inapropiado. Hacer splits en televisión nacional, enseñar su trasero, hacer twerking, con millones de personas viendo esto. Es el mismo concepto ahora que el tipo en su casa pidiendo a niñas exploradoras que posen para erótica infantil, en bikini y mostrando sus galletas de exploradora, y mientras no muestren su vagina, todo bien, pero las galletas cubren sus pezones. ¿Es explotación infantil? Se ha vuelto parte de la cultura pop estadounidense. Creo que sí. Antiguamente, tenías una fecha límite para atrapar a un depredador. Todo el país veía esa hora y salía cada semana. La gente quería ver a los depredadores atrapados. ¿Qué puedes? ¿Podrías hablarme del turismo sexual y qué hace HSI para combatirlo? Hablarnos sobre estar al frente de la lucha contra el turismo sexual en todo el mundo. Los principales consumidores son ciudadanos de Estados Unidos. Viajan a países que generalmente son pobres porque el dólar estadounidense tiene mucho valor allí. Estos turistas sexuales pueden comprar niños menores de edad para violarlos, producen pornografía infantil y luego la distribuyen entre ellos y dentro de su comunidad. Para cerrar el círculo con la inmigración, ahora podemos ver lo devastador que podría ser si un agente de HSI fuera retirado de uno de estos casos que explicaste para deportar criminales no violentos. Criminal. ¿Tienes compañeros que hayan renunciado? Sí. Tengo colegas que cambiaron de agencia y otros que renunciaron. ¿Has pensado en renunciar? Sí. Me quedo en este trabajo y sigo haciéndolo porque alguien tiene que hacerlo. Cuando este péndulo oscile de regreso, tiene que haber buenos agentes, buenos fiscales y buenos profesionales. Para realizar el trabajo, he pensado en renunciar varias veces. Sin embargo, me apasiona proteger a nuestros niños.
Y Tras todo esto, ¿te arrepientes de haberte unido? la misma respuesta que di al dejar la policía, nunca me arrepiento de ser agente porque he tenido la bendición de salvar vidas. He llevado casos de abuso infantil, he sacado a gente muy mala de la calle, y ese es el objetivo como oficial de policía, sacar a la gente mala que daña a nuestra comunidad. Nunca me arrepentiré de unirme porque ayudo a las personas a estar donde están hoy. Si no fuera por mí, tal vez ni siquiera estarían aquí. Te uniste a ICE debido a los Shadow Wolves. ¿Podrías contarme un poco sobre qué son? Los Shadow Wolves fueron un componente de HSI durante mucho tiempo, pero no eran 1811 al inicio, eran 1801. Para los que no saben, los Shadow Wolves Del Departamento de Seguridad Nacional e ICE trabajan en la frontera entre Estados Unidos y México, en la reserva Tohono O'odham, y usan técnicas ancestrales de rastreo tribal precolonial para acechar a narcos a través del desierto de Sonora y arrestarlos. Traficantes de personas. Los Shadow Wolves son un sector especial compuesto totalmente por nativos dentro de ICE que combate el tráfico humano en las reservas y en la frontera. trabajan sobre todo en la frontera que conecta con las reservas. Al tener nativos trabajando allí, cuentas con alguien que conoce bien la comunidad. Quizás no te den tanta confianza como a un extraño porque te conocen un poco. Además, tienes el factor de entender el idioma local y el terreno. Siempre tendrás ventaja al trabajar en tu ciudad natal, porque conoces los atajos. Esa es la idea detrás de por qué el ICE contrata a nativos americanos para esa unidad. Si trabajas en una reserva, puedes realizar un trabajo efectivo contra el tráfico de drogas, tráfico de personas y armas. En las reservas hay muchos problemas. Es un terreno muy complicado cuando te adentras en ese camino. Tienes problemas con las fuerzas del orden y el hecho de que no siempre llevan bien los casos. También tienes el factor de cómo el gobierno lo organizó para el FBI y otras agencias federales, donde los poderes legales de jurisdicción entran en juego tan fuertemente como si el FBI puede investigar o si no es homicidio, si es por causas naturales, como si pasa a los alguaciles de los Estados Unidos, porque los alguaciles de los Estados Unidos empezaron un programa para ayudar con asesinatos o desaparecidos, ya que pueden cruzar líneas federales y estatales. Además, los líderes de las tribus de las reservas son corruptos y no quieren admitir que tienen a su propia gente causando problemas, porque cuando se trata de abuso infantil o tráfico sexual, al igual que la fundación Tim Brown de la que hablé, muchos de los agresores suelen ser familiares o personas que conocen dentro de la comunidad. Aunque sea triste decirlo, muchas veces el agresor sexual de un niño es alguien conocido. ¿Tu herencia influyó en tu decisión de unirte al ICE? Sí, la tribu Yaqui juega un papel en los Shadow Wolves y en el elemento del ICE debido a la ubicación de la reserva respecto a la frontera. Hay muchos carteles en las reservas, sobre todo en Arizona y Montana. Sí, claro, el cartel. De ahí viene mucho tráfico, pero esto ya se ha reportado. El tráfico humano y la explotación infantil entre mujeres nativas es un problema enorme. El tráfico de mujeres nativas es uno de los casos menos denunciados del país. ¿Sabes por qué? Creo que se debe a que la comunidad no confía en la policía ni en el gobierno de los Estados Unidos y no se les puede culpar porque hay mucho abuso, racismo y el maltrato del gobierno durante años. Pero también tienes los elementos de, al igual que la Fundación Tim Brown habló, como que a veces los agresores son personas que conoces en la comunidad. Y tener esa conversación difícil de mirar a la gente, donde nadie quiere hablar y decir, oye, a veces quienes trafican con estas mujeres y niños en la comunidad son personas que conocemos dentro de las tribus. Así que creo que eso también juega un papel en por qué no se reporta tanto, porque tendrás miembros de la tribu que son los criminales que no quieren que esa información salga, así que intentarán suprimirla, jugando con la política, atacando a los líderes tribales y irán por ellos. En tu entrevista con Carl, dijiste que el gobierno es un rito de paso para los nativos, una salida de la reserva. ¿Puedes explicarlo más? Por lo general, cada tribu es diferente, pero para muchas tribus, para llegar a ese rol de jefe o un rol de liderazgo, tienes que cumplir ciertos objetivos que tu tribu fija para llegar a esos puestos. Muchos miembros de la tribu van al ejército, no a la policía, pero en la policía nos tienes ahí. Y el ejército te da experiencia de vida. Eres capaz de completar una cierta cantidad de las tareas que tu tribu ha establecido para ti. Es una salida de la reserva porque a veces eres tan pobre y no hay recursos para cerrar la reserva que estás atrapado. No aprovechas la oportunidad del gobierno para salir. Y hay otras formas de lograr ese rito de paso. Cuando hay voluntad, hay un camino. Es más difícil porque los recursos no están del todo ahí. Y según donde esté tu reserva, es más difícil buscar trabajo fuera y trabajar en lo que necesitas.
De nuevo, un gran tema de este viaje es aprender qué es el ICE y qué hace, y ese es un ejemplo perfecto. El ICE tiene un grupo contra el tráfico humano de nativos americanos que usa técnicas de rastreo antiguas para atrapar a los malos. Eso es genial. Veo esta pieza como algo bastante no partidista, porque ya seas un tipo de cerrar la frontera y detener la inmigración, o si eres un tipo de nadie es ilegal en tierra robada. Es beneficioso para todos entender qué es el ICE, cómo se dividen los departamentos y qué hacen. No importa de qué lado estés, si eres la persona más antipolicía o la más pro policía. Es muy importante que entendamos de lo que estamos hablando antes de tener opiniones tan fuertes. Canal 5 en vivo, Hollywood invita a la mierda a la autoridad. Canal 5 Noticias, Canal 55. No nos metemos con los casters. El 5 es el mejor número.